Buenas tardes, muy buen domingo. Empezamos leyendo un pasaje del capítulo primero del Evangelio según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Mateo había empezado su evangelio hablando también del origen de Jesús, pero con una larga genealogía que empezaba con Abraham. Y de hecho, antes de la genealogía, Mateo nos avisa el origen de Jesús: hijo de Abraham, hijo de David. Quiere demostrar Mateo cómo Jesús pertenece al pueblo de Israel, pero sobre todo pertenece a la familia del gran rey David, de la cual debía nacer el Salvador. Ahora no nos cuenta mucho de la Virgen, sencillamente nos dice que antes de que empezaran a vivir juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. No entra en ningún detalle, simplemente señalar que ya estaban casados. Se hacía un convenio escrito del novio con los papás de la novia, redactado por los sacerdotes, una cosa muy seria, y un compromiso que ya era matrimonio y exigía entonces fidelidad, obviamente, y esperar un tiempo, a veces prolongado, a veces casi un año, para empezar a convivir. No estaba bien que antes de esa convivencia los novios, mejor dicho, los esposos, que ya lo eran, tuvieran relaciones. Entonces, en ese momento, mientras José está soñando con su vida futura, matrimonial, con María, esperando hacer realidad su proyecto, uno podría decir, hablando mal y pronto, se le viene todo abajo, como vimos que le pasó a Juan Bautista el domingo pasado. Lo que esperaba del Mesías no era, y tenía que cambiar toda su manera de pensar. José tenía todos estos proyectos y se presenta esta situación. No sabemos cómo se entera José. Se puede suponer que la Virgen le habrá contado lo que estaba pasando en ella. Es poco probable que se haya enterado por terceros. Entonces, confiando en ella, siendo un hombre justo, habrá entendido que hay algo de Dios en su esposa y no se habrá sentido digno de ser parte de eso. Probablemente esta sea una mirada más acertada. De todas maneras, lo que no se puede dudar es de la rectitud del corazón de José. Si José la denuncia, porque ese hijo no es suyo, tiene que, tiene que hacerlo, tiene que denunciarla por ley, y entonces ella terminaría la Virgen apedreada hasta la muerte por su infidelidad. Elige cargar con la culpa que no tiene, pero elige hacerse responsable como quien embaraza a su esposa ilegalmente o antes de que empezaran a convivir y la abandona. Esa iba a ser la lectura seguramente que la gente iba a hacer de esta situación. Bueno, allí descansa, seguramente como es un hombre justo, busca entender las cosas desde Dios y probablemente eso le permite descansar, cosa que a mí por lo menos me cuesta mucho descansar cuando tengo un problema serio. Duerme y en sueños Dios le revela su proyecto. Entonces José da espacio a la voluntad de Dios en su vida cuando todo lo que había proyectado se le vino abajo, cuando descubre que tiene que enfrentar una situación nueva y lo quiere hacer desde Dios. Y Dios entonces le revela esta misión, misión tan linda y tan extraña, porque en general en tiempos de Jesús las esposas estaban al servicio de los esposos y no al revés. Ahora José
se pone al servicio de la Virgen, que está al servicio de Dios. Tiene que cuidar a María, hacerse padre del niño, por eso la indicación de le vas a poner por nombre Jesús, el que pone el nombre es el papá. Entonces asume San José ese rol con esa obediencia que tantas veces hemos visto en él en el Evangelio. Según la orden del ángel, se llevó a María a su casa. Después hay otras órdenes que recibe, hay que huir con el niño a Egipto y José hace lo que el ángel le dice, volver de Egipto y siempre obediente a la voluntad de Dios, siempre en un segundo plano. José no brilla, uno podría decir, el lugar principal acá es de Dios en la Virgen y el proyecto que Dios está haciendo con la Virgen. Es una expresión que no corresponde mucho, pero Dios necesita a alguien de la descendencia de David que sea el padre de su hijo que se encarna. Nos toca a nosotros también hacer carne la palabra de Dios. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, lo que buscamos es que se transforme en algo concreto en nuestra vida cotidiana, ¿no? La palabra se hace carne en la Virgen, la voluntad de Dios se hace carne en el seno de la Virgen, la palabra de Dios se va haciendo carne, ojalá cada vez más en la vida de cada uno de nosotros. Jesús lo decía de esta manera: el que escucha las palabras de Dios y las practica. Son las dos condiciones para pertenecer al reino, para ser parte de la familia de Jesús. Nosotros estamos intentando que esa palabra que compartimos a diario entre y se haga carne en nuestra vida, se hace carne, se hace actitudes, se hace decisiones y se hace visible. También a través de nuestra fidelidad a Dios hacemos visible su palabra que se ha encarnado, que se va encarnando en nuestra vida. Vamos a pedirle a San José que nos haga obedientes, así, especialmente cuando vemos que todos los proyectos o las cosas que eran más importantes de nuestra vida no son como esperábamos o se nos caen o no llegamos a realizarlos. Dios tiene un proyecto y lo va a hacer realidad. Por eso el ángel dice, una de las cosas más lindas que el Evangelio repite frecuentemente, incluso el mismo Jesús: no temas. Pidamos esta confianza, le pedimos a Dios por intercesión de San José y de la Virgen, la confianza en sus planes y el deseo profundo de ir haciendo realidad en nuestra vida los sueños de Dios. Que nos acompañe su protección y su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.